Ojalá que llueva, porque realmente la sequía es alarmante, se están viviendo un clima seco y esto pone en riesgo lo que es la cosecha del trigo. Así es. Y para conocer más detalles al respecto, vamos a hablar con un integrante de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Sí, con Gonzalo Augusto. Gonzalo Augusto, te saludamos. Buen día, Gonzalo. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Gonzalo. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, bueno, contanos debido a la situación climática, ¿cómo es el tema de la cosecha del trigo con respecto a la escasez de las lluvias? Bueno, la verdad que venimos en una campaña bastante complicada. A nivel nacional es la peor campaña en los últimos 6 años. Esto básicamente por la sequía. Solamente acá en Córdoba el 70% del trigo que está sembrado está en estado malo y ya en un mes y medio más ya se va a empezar a cosechar. Así que el panorama es complicado para la cosecha de trigo, donde vamos a tener una producción que va a ser también correspondiente a la más baja en 6 años, producto de esta sequía que hizo perder por un parte área sembrada y por otra parte también que el cultivo rindiera menos en quintales por hectárea. Gonzalo, en este contexto donde mencionás que viene siendo una de las peores cosechas de los últimos 6 años, que se viene también la campaña más fuerte a partir de los próximos 20 días y que la sequía no se avisora que disminuya. La pregunta es, si hay menos cosecha de trigo, por lo tanto los productos derivados del trigo se van a ir por las nubes. Bueno, no sería tan así, porque también, si bien la cosecha va a ser una de las más bajas en los últimos 6 años, el precio del trigo se determina a nivel internacional y somos tomadores de precio en este sentido. Y si bien es baja y hay una caída importante en la producción, son números bastante elevados los que solíamos tener, por ejemplo, previo a 2015. En los últimos años veníamos teniendo una producción promedio de unas 20 millones de toneladas y ahora se van a cosechar 16 millones y medio de toneladas que se están esperando o estimando. Pero si nosotros tomamos del 2015 para atrás, la producción de trigo rondaba los 10, 11 millones de toneladas. Entonces, tenemos un volumen que si bien cae, pero sigue siendo importante. Y acá lo relevante es, bueno, cuánto nosotros en Argentina usamos de esa producción. Acá en Argentina aproximadamente lo que es panificación y la industria molinera utiliza 6 millones de toneladas aproximadamente, entonces el resto es lo que se exporta. Por lo tanto, nosotros con esta cosecha de trigo vamos a tener para el mercado interno y para exportar alguna parte obviamente, o sea, que va a ser importante, pero van a estar aseguradas la provisión interna, porque como digo, se consumen entre 6 millones de toneladas, 6 millones y medio por año, y la producción va a ser de 16 millones y medio. Por lo tanto, faltante de trigo no va a haber, sí obviamente lo vamos a ver esto reflejado en menores exportaciones y menores ingresos por exportaciones que vamos a tener a partir de fines de noviembre, diciembre, enero, donde se realiza la exportación, la cosecha y exportación de trigo. Gonzalo, con respecto a esta situación, estaba viendo el pronóstico extendido y no hay precipitaciones en los próximos días. ¿Puede agravar más la situación de la cosecha ante esta falta de precipitaciones? ¿Cómo pueden llegar a actuar ustedes con respecto a ese tema? Bueno, el tema es que el rendimiento, es decir, cuánto va a producir el cultivo de trigo por hectárea, ya está prácticamente definido. Las lluvias que vengan van a tener muy poco efecto. Y también algo muy importante que no nombré recién es que, si bien tuvimos falta de precipitaciones durante toda la campaña, también tuvimos unas heladas la semana pasada que también le afectó al trigo, que ella estaba con el grano formado, entonces eso también tiene un impacto negativo. O sea, se han combinado, la verdad, que factores climáticos como falta de lluvias, como heladas tardías que hicieron y afectaron el rendimiento del cultivo. Por lo pronto ya, por más que llueva, no va a generar un impacto positivo o a cambiar la situación, sino que eso ya lo tenemos que empezar a pensar para lo que va a ser la cosecha gruesa, donde sí necesitamos que llueva para poder sembrar lo que es maíz, soja, que se empieza a sembrar ahora y se extiende hasta lo que es diciembre, principios de enero. Gonzalo, se menciona entre los rumores que el gobierno nacional estaría evaluando, tras la exitosa campaña del dólar soja, que haya un dólar
trigo y $1 maíz en los próximos días. ¿Qué mirada tienen al respecto de la bolsa de cereales? Bueno, la verdad que, como bien vos dijiste, son rumores, o sea, como pasó con la soja, lo veo un poco probable que se implemente, en particular lo que es trigo y maíz. No tengo certezas de ese tipo de noticias, pero ya el maíz, acá hay una diferencia muy importante y que hay que aclararlo. O sea, esta medida del dólar soja se dio en particular por la situación del gobierno que le faltaban los dólares y había mucha soja que quedaba por vender. En cambio, lo que es maíz, por ejemplo, se ve vendido casi la totalidad de la cosecha porque se vendió primero el maíz y se guardó la soja. Entonces tampoco hay tanto maíz disponible y la medida surgió no como para incentivar al productor, sino para poder hacerse de los dólares que el gobierno necesitaba para hacer frente a la coyuntura económica. Por lo pronto lo veo poco probable en lo que son los próximos meses, pero bueno, esto es siempre una situación cambiante y hay que ver cómo sigue el año que viene. Por ahora hay cierta calma en lo que es los mercados, así que bueno, hay que ver cómo sigue para adelante. Bien, bueno, allí están las definiciones de Gonzalo. Gonzalo, ¿alguna vez han tenido una época de sequía tan grande como esta? Bueno, hubo una época también muy importante que fue aproximadamente en el 2013, donde tuvimos una de las peores cosechas de la historia del trigo en Argentina, donde incluso no alcanzamos a abastecer en el mercado interno y eso hizo que los precios a nivel local prácticamente se duplicaran, pero porque tampoco permitíamos importar el trigo. Pero eso ya había sido consecuencia principalmente de derechos de exportaciones elevados y también restricciones a la exportación que llevaron el área sembrada en esa campaña una de las más bajas de la historia y eso provocó esa gran caída en la producción. Por lo tanto, y de nuevo esto es importante aclararlo, si bien la campaña viene mal o bastante floja, vamos a tener un nivel de producción que sigue siendo elevado para lo que vemos el promedio Muy bien. histórico de Argentina y que puede abastecer las necesidades de trigo interno de la industria. Sí, eso Bien. también hay que decirlo porque estamos en 16 millones y medio de toneladas cuando a nivel interno estamos usando 6 y medio. Entonces el resto es lo que se exporta y se reducen las exportaciones. Gonzalo, Augusto, te mandamos un abrazo grande. Que tengas buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente para usted. Que tengan buena semana.